Hola a todos, hoy nos sumergimos en la historia de John Dalton, un hombre que básicamente cogió el átomo, que era poco más que una idea filosófica, y lo convirtió en un hecho científico. Parece una pregunta sencilla, ¿verdad? Pues durante milenios fue uno de los mayores misterios de la humanidad, y había, digamos, dos respuestas principales, que además se contradecían totalmente. Por un lado, teníamos a los atomistas griegos, como Demócrito. Y por el otro, nada menos que Aristóteles. Su teoría de los 4 elementos, ya sabéis, tierra, aire, fuego y agua, era tan intuitiva, tan fácil de entender, que acabó dominando el pensamiento occidental durante más de 1500 años. Casi nada. Pero claro, el tiempo pasa. Los alquimistas se fueron convirtiendo en químicos de verdad y los experimentos empezaron a sacar a la luz las grietas de esa vieja teoría. De repente, ¡zas!, se demostró que el agua se podía dividir y que el aire no era un elemento, sino una mezcla de gases. Se estaba preparando el terreno para la llegada de un nuevo protagonista. Y aquí es donde entra en escena nuestro héroe, un héroe de lo más inesperado, John Dalton. Porque, a ver, no hablamos de un noble rico en una universidad prestigiosa. No. Hablamos de un maestro de escuela cuáquero, humilde, autodidacta, del Manchester en plena revolución industrial. Hay una anécdota que lo retrata perfectamente. Cuando un químico francés muy importante fue a visitarle y Dalton le dijo: «¿Sí podría sentarse y esperar un momento? Estoy explicando aritmética a este muchacho». Así era él, modesto, entregado a sus alumnos y siempre centrado en lo esencial. Su vida estuvo marcada por su fe cuáquera, que valora la sencillez y la observación directa. Y vaya si observaba. Llevó una vida de disciplina y una curiosidad que no tenía fin. Fijaos, estudió su propio daltonismo, que de hecho se llama así por él, y llegó a registrar más de 200.000 observaciones meteorológicas a lo largo de su vida. Una obsesión, vamos. El momento clave, sin duda, fue su traslado a Manchester. Esto lo colocó en el epicentro de la actividad intelectual de la época, y fue allí, investigando gases con una meticulosidad increíble, donde estaba a punto de hacer el mayor descubrimiento de su vida. Vale, vamos a meternos en el meollo del asunto. La teoría de Dalton no fue una idea feliz que se le ocurrió de la noche a la mañana, nada de eso. Fue una conclusión superlógica, construida sobre años y años de evidencia experimental. El punto de partida fue su trabajo con los gases. Se dio cuenta de algo que parece obvio ahora, pero que era revolucionario entonces. Pensó, si los gases se mezclan en un recipiente, pero no reaccionan entre sí, es porque sus partículas fundamentales, sus átomos, tienen que ser diferentes. Deben tener diferentes pesos y tamaños. Ahí estaba la clave. Y a partir de esa idea, de esa simple observación, tiró del hilo y desarrolló toda su teoría atómica. Una teoría que, de repente, explicaba de forma brillante las leyes de la química que acababan de descubrirse, como la de la conservación de la masa, esa que dice que la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero la verdadera genialidad de Dalton fue llevarlo todo al siguiente nivel. No se quedó en la teoría, creó la primera tabla de pesos atómicos relativos de la historia. La primera. Usó sus propios símbolos, bastante curiosos por cierto, y fijó el hidrógeno como la unidad, como el estándar, dándole un peso de 1. Y este fue el punto de inflexión, un antes y un después. Dalton, con su tabla y su teoría, le dio a los químicos un sistema, un marco de trabajo. La química dejó de ser un arte casi de cocina, un arte descriptivo, para convertirse en una ciencia de verdad, una ciencia predictiva y sobre todo cuantitativa, matemática. Así que la teoría de Dalton fue un éxito rotundo, un triunfo total. Pero, y siempre hay un pero en ciencia, ¿verdad?, la propia teoría llevaba dentro la semilla de su siguiente revolución. Porque ese átomo que Dalton había definido como indivisible, resultó que, sí que se podía dividir. Durante casi un siglo, la teoría funcionó a las 1000 maravillas. Los químicos la usaban y todo cuadraba. Pero los físicos eran más escépticos. Tenían una objeción principal, una razón muy simple en realidad. El problema era que nadie había visto un átomo. Nadie podía probar físicamente que existieran. Así que para muchos físicos los átomos eran como una ficción útil, una herramienta matemática que funcionaba, sí, pero no algo real, físico, tangible. Hasta que llegó 1905. ¿Qué pasó en 1905? Pues que un tal Albert Einstein explicó el famoso movimiento browniano. Es ese baile caótico que hacen las partículas de polen, por ejemplo, cuando flotan en el agua. Einstein demostró matemáticamente que ese movimiento no era aleatorio, sino que estaba causado por el bombardeo constante de miles de millones de moléculas de agua invisibles. ¡Boom! Era la primera prueba física de que los átomos existían de verdad. Y una vez que se confirmó que los átomos eran reales, se abrió la caja de Pandora. Empezó una carrera de descubrimientos vertiginosa que nos reveló que dentro de ese puntito indivisible había todo un universo.
Y así, descubrimiento tras descubrimiento, llegamos al modelo que conocemos hoy, un núcleo increíblemente pequeño y denso, con protones y neutrones, que concentra casi toda la masa, y alrededor una especie de nube inmensa de electrones. Los protones del núcleo le dan al átomo su DNI, su identidad, mientras que los electrones de fuera le dan su personalidad, es decir, cómo va a reaccionar y a relacionarse con otros átomos. Y aquí está la gran ironía, o la gran paradoja si se quiere. Aunque los físicos demostraron que el átomo de Dalton se podía dividir, su idea fundamental sigue siendo la piedra angular de toda la química. La idea de que cada elemento tiene su propio tipo de átomo y que estos se combinan en proporciones fijas, eso sigue siendo ley. John Dalton nos dio una forma de pesar el átomo. Poco más de un siglo después, aprendimos a romperlo, a dividirlo. Su trabajo, que empezó en una humilde pizarra en Manchester, inició un viaje científico que nos llevó hasta el poder descomunal que se esconde en el núcleo atómico. Y eso, claro, nos deja con una responsabilidad inmensa.